sala de espera, ¿oyeron? Entonces ahí si hay algún compañero ahí que escriban porque al momento todos están ya admitidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué Vamos tal, a... licenciado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón, Gracias. licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de acuerdo al programa como estábamos, ¿ok? Entonces me voy a permitir a dar una pequeña presentación, la cual voy a compartir. Si vieron, el día de hoy les compartieron la presentación que tuvieron de la clase pasada. Yo también esa presentación la voy a subir a Classroom para que todos la tengan por cualquier situación. ¿De dónde viene el examen? De este material de las presentaciones. También voy a subir documentos que van relacionados a la presentación. ¿Oyeron? La idea es que todos vayamos en la misma línea. Entonces, yo les voy a compartir ahorita mi pantalla. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, ya se ve, licenciado. Excelente, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, vamos a ver. El día de hoy les traigo solo un comentario para que tengamos que a mí me gusta iniciar así mis clases, ¿ok? Con un mensaje. Nuestra mayor debilidad es rendirnos y la única manera de tener éxito es intentar siempre una vez más. ¿Quién lo dice? Thomas Edison. Recordémonos que estamos en un punto de nuestra carrera que nos permite a nosotros ver hacia adelante y por lo cual definitivamente nos van a tener que ir aprendiendo un poquito más sobre la información. ¿Y qué nos toca ver hoy? Hoy nos toca ver qué son los sistemas registrales. Y si ven, los sistemas registrales son estructuras organizadas y normadas que tienen como objeto la inscripción y registro de actos y hechos jurídicos que tienen relevancia legal. Estos sistemas permiten dar publicidad, seguridad jurídica y certeza sobre la titularidad y los derechos sobre los bienes, propiedades, personas y situaciones específicas. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque definitivamente tenemos que saber, como cualquier clase del derecho, ustedes lo saben perfectamente, la historia, el cómo, por qué vienen, hacia dónde van y por qué ahora el sistema guatemalteco trabaja como trabaja. Entonces, es necesario que vayamos entendiendo la historia. Sobre aquí hablaremos sobre los sistemas registrales germánico-suizo, el francés, el australiano o Acta Torrens, el español y el guatemalteco. Vamos a ir definitivamente uno a uno, entendiéndolo y explicándolo. Donde nos quedemos, continuamos el día de mañana y así sucesivamente. Repito, para que todos estén tranquilos, ¿qué viene en el examen? Lo que veamos. Sí, yo no me voy a inventar, no voy a hacer nada que no les haya dado y por supuesto que no hayan tenido en clase. Entonces, vamos a hablar sobre el sistema registral, pero el germano-suizo. ¿Y qué es el sistema registral germano-suizo? Es aquel que nos dice que son sistemas legales de registro que combinan elementos de los modelos germánicos y suizos. Estos sistemas de registro tienen un enfoque particular en cuanto a la seguridad jurídica y la publicidad de los actos legales relacionados con bienes, inmuebles, personas jurídicas y otros actos jurídicos. Son conocidos por su eficacia, transparencia y protección de los derechos de la propiedad. Entonces,
¿por qué empezamos con este sistema? Porque este sistema es el que nos permite saber a las tradiciones jurídicas de países como Alemania, Austria y Suiza. ¿Y por qué? Porque estos países han desarrollado sistemas registrables eficientes, especialmente en lo que respecta a la propiedad inmobiliaria. Entonces, este es uno de los sistemas que se toma como base, no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica, para el uso de los sistemas de registro. El sistema germánico, entonces, es cuando los registros pueden ser públicos. ¿Pero qué significa esto? Significa que cualquier persona puede consultar los registros oficiales y verificar la titularidad de un bien, derecho o propiedad. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que aquí tomamos un poco de estos registros como derecho guatemalteco. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este sistema germánico es a cual nos indica que estos registros son públicos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la opción de poder ir y consultar cada uno de los registros para saber quién es el propietario, cuáles son las colindancias y demás. Además de que este registro se considera constitutivo de derechos. ¿Qué significa esto? Significa que en muchos casos los actos jurídicos solo tienen efectos si son registrados. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Que al momento de que nosotros inscribimos un bien, se vuelve público, pero obliga al sistema de alguna manera a tener de algún conocimiento de que deben de inscribir cada uno de los bienes. ¿Para qué? Para que quede un registro de quiénes son los propietarios. Entonces, por ejemplo, tenemos que la transferencia de la propiedad de un inmueble solo es válida una vez registrada en el registro de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a poder dar una validez jurídica a un registro si este no está inscrito. ¿Por qué? Porque definitivamente no vamos a conocer y no vamos a saber quién es el propietario, las colindancias que tiene, las medidas que tiene, en su momento si tienen algún servidumbre paso, demás que nosotros conozcamos. Entonces, importancia del sistema germánico es que este nos permitió establecer que un registro debe estar para poder inscribir las propiedades de los bienes. ¿Sí? Pero también tenemos el sistema suizo. ¿Y por qué el sistema suizo? Porque el sistema suizo es el que sirve de modelo destacado en Europa. ¿Por qué? Porque este es conocido, ¿sí?, por su eficacia administrativa y el rigor en el mantenimiento de los registros. Quiere decir que Suiza lo que hace es mantener un registro exacto de cada uno de los bienes que tienen inscritos. ¿Para qué? Para que entonces puedan de alguna manera tener organizados, como tenemos ahora en Guatemala, por lugares, por espacios, por personas, y definitivamente va a depender de cómo vayamos buscando a la gente para poder tener toda la información. Recuérdese que al hablar de los sistemas registrales, no solo estamos hablando del derecho de propiedad. Vamos a ver más adelante que los sistemas registrales hay, como ustedes bien saben, el registro mercantil, el registro de propiedad, la misma SAT, el registro de vehículos, todo esto. Pero por eso es importante entender por qué en la historia o por qué nos ha permitido llegar a un momento donde podemos entender por qué el registro se contempla y por qué funciona así dentro de Guatemala. Y como estamos hablando del sistema suizo, tenemos que entender que en este sistema también todos los actos y derechos sobre bienes inmuebles deben de ser registrados para que tengan validez.
Pero aquí viene algo más. El sistema se caracteriza por su transparencia, pues permite acceder a la información sobre la propiedad y derechos sin complicaciones. Quiere decir que esta seguridad le da tanto al ciudadano como al propietario de saber que su registro está incluido y que la gente definitivamente, por ser público, podemos llegar a algún momento de poder entender qué registro es público. Pero tenemos que tener también dentro de cualquier registro características claves del sistema. ¿Cuáles son estas características claves del sistema? Es la seguridad jurídica. ¿Pero por qué la seguridad jurídica? Porque uno de los elementos más importantes del sistema es la seguridad jurídica que se ofrecen. Y recuérdense que estamos hablando de los sistemas registrales germano y suizo. Y al registrar los actos jurídicos y las transacciones de bienes, derechos o propiedades que se garantizan la autenticidad y validez de los mismos. ¿Por qué? Porque esto evita fraudes y disputa, especialmente en la compra y venta de todas las propiedades. ¿Por qué? Porque el sistema es tan exacto y preciso que permite de algún momento saber cuál es dentro del sistema la seguridad que tiene. ¿Se recuerdan que en el trabajo que les dejé para el día viernes, se les preguntaba cuáles eran las complicaciones que tenían? ¿Por qué? Porque aquí es donde ven que es necesario que tenga un registro dentro de la propiedad. El principio de publicidad permite que cualquier persona pueda consultar los registros y verificar el estado legal de un bien o derecho. Pero también tenemos que dentro de sus características está un registro constitutivo. ¿Y el registro constitutivo qué significa? El registro constitutivo quiere decir que en algunos sistemas el registro no tiene solo carácter declarativo, es decir, que no solo refleja lo que ya ha ocurrido, sino que es constitutivo de derechos y obligaciones. Esto significa que ciertos, ¿sí?, actos legales, como la transferencia de propiedad, solo tienen efectos legales una vez se haya registrado en el sistema adecuado. ¿Por qué? Porque no podemos de alguna manera tener una casa inscrita en un registro que no le corresponde, un carro tener inscrito en un registro donde no le corresponde, sino que por eso es que de ahí viene el ordenamiento que nosotros tenemos cada uno de los registros vinculados al sistema guatemalteco para saber a dónde podemos o a dónde debemos, mejor dicho, asistir para que los sistemas y que en dado caso necesitamos tener información, podamos asistir al registro correspondiente. Entonces se van dando cuenta cómo se une el registro guatemalteco con los registros anteriores. Pero como tenemos que saber la historia también, un ejemplo clásico es el registro de la propiedad inmobiliaria, donde la transferencia de bienes inmuebles se considera legalmente válida después de ser registrada, tanto en la primera compra como en la segunda, tercera, cuarta, quinta, como ustedes saben. ¿Por qué? Porque vamos registrando y llevamos un control de cuáles son y quiénes han sido los dueños, si en dado caso han cambiado, si en dado caso por alguna situación ha fallecido y así sucesivamente. Entonces, también debemos de tener claro que la eficiencia y organización dentro de los sistemas suizos en específico se caracteriza especialmente por su alta eficiencia administrativa y su organización precisa. ¿Qué quiere decir? Porque los registros son llevados de forma sistemática y el proceso para registrar actos jurídicos es claro y rápido. Esto permite que las partes involucradas en cualquier transacción tengan confianza en sus derechos que quedan protegidos. Pero como estamos viendo las características principales de los sistemas, también debemos de tener claro que dentro de las características tenemos un acceso público. ¿Por qué?
Porque los registros generalmente son públicos, lo que significa que cualquier persona, ya sea parte interesada o no, puede consultar el estado de los bienes, derechos o actos registrados. Esto atribuye y contribuye a la transparencia y a la facilitación de la información, haciendo que el sistema sea más accesible y confiable. También el registro de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque los sistemas germanos suizos son particularmente conocidos como organizados y que tengan efectividad en el registro de los inmuebles. La inscripción de la propiedad inmueble es clave para garantizar la seguridad de las transacciones de compra y venta, de arrendamiento, de hipotecas y otros actos legales relacionados con la propiedad. Como lo es en Guatemala, si se dan cuenta, si un bien no está inscrito, nosotros no podemos llegar a pedir una hipoteca a un banco si ese bien no está inscrito y no está inscrito a la persona que quiere la hipoteca. Entonces, se dan cuenta cómo es que va resurgiendo dentro del sistema esta clase de registros que permite tener un ordenamiento. Dentro de este ordenamiento, entonces, debemos de tener claro que las personas interesadas también deben de tener y deben de saber que deben de estar correctamente actualizados, ya que los registros lo que garantiza es la titularidad legal. Pero ¿cómo la garantizan? Con la actualidad y con la seguridad jurídica de que los bienes están debidamente inscritos. Se da también que la certificación de los derechos. ¿Por qué? Porque dentro de los sistemas registrales germano-suizos también proporcionan una certificación oficial de derechos. Y más de algunos de ustedes ahorita ya están diciendo, ahí es donde viene. Sí, porque la certificación que nos certifica la propiedad de la cosa. Si nosotros no tenemos un título, no tenemos cómo poder garantizar y demostrar ante la sociedad, ante los entes, ante las personas jurídicas, ante quien nos lo solicite, quién es el dueño, propietario de, en este caso, si estamos hablando de bienes, de los bienes inmuebles o bienes muebles. Entonces es importante que tengamos conocimiento que, derivado de estos sistemas registrales, podemos detener específicamente cómo es que están. Entonces, ¿qué significa que tenga una certificación? Esto significa que el registro actúa como una prueba fehaciente de que una persona es la titular de un derecho, como la propiedad de un inmueble o una marca registrada. Me dicen ahora, ya estamos hablando de marcas, ya estamos hablando de los registros mercantiles. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros garantizan dentro de los registros de cada uno de los sistemas que hay a nivel mundial. Entonces, debemos de tener claro que también dentro de los sistemas registrales y sus características hay una prevención de fraude y disputas. ¿Por qué? Porque la publicidad registral permite a que se verifiquen rápidamente las transacciones de bienes. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno está en la práctica le dicen, mira, asegúrate que él sea el dueño. ¿Y cómo se asegura uno eso? Porque va al registro, si vamos de la propiedad, vamos a preguntar, voy a poner de ejemplo, Josué Morales es propietario de una finca que tiene el folio, libro, que se encuentra inscrito en el registro general de la propiedad y así sucesivamente. Entonces, eso es nuestra garantía y por eso nos permite, dentro de las características, tener una prevención de fraudes y disputas, porque al final esa publicidad permite que rápidamente sepamos quién es el propietario. Además, facilita la resolución de disputas legales, ya que todos los derechos sobre los bienes están registrados y pueden ser consultados públicamente. Entonces, ya vieron la razón de por qué los registros son públicos. Porque muchos pueden decir, sí, por la práctica, porque mi papá es abogado, tengo familiares abogados.
Yo sé que son públicos, pero ahora entendemos de dónde viene esa publicidad. ¿Por qué? Porque existieron sistemas como el germano suizo que dentro de estas características a nosotros nos permitió entender de dónde venían. Podemos tener entonces dentro de los sistemas, podemos tener ejemplos de este sistema. Y me dicen como cuál. Por ejemplo, en Suiza, el registro de la propiedad inmobiliaria es un modelo de eficacia. Los bienes inmuebles deben de ser registrados en el registro de la propiedad para que la transferencia de la propiedad sea válida. Además, la información es pública, lo que permite que puedan verificar. El sistema está basado en el principio de constitución, lo que significa que la propiedad solo se transfiere legalmente cuando se registra en el sistema. Si en el sistema no se registra, no se transfiere. Vamos a tomar un ejemplo claro aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? Nosotros vamos con un abogado y notario y le decimos, Lic, disculpe, necesito transferir una propiedad. Con mucho gusto, les dice el licenciado. Y entonces el licenciado dicen, ¿qué van a realizar? Una compraventa. Perfecto, la compraventa de qué bien inmueble, de tal bien inmueble. Bueno, como es una transferencia que lo debemos de inscribir para que surja y surta efectos jurídicos, entonces lo voy a hacer en mi protocolo, en una escritura pública. Esa escritura pública va a permitir que entonces vayamos al registro general de la propiedad y podamos inscribirlo. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos la escritura, hacemos todos los actos que conlleva una compraventa, que es el ejemplo que estamos tomando, que le paga a la persona del bien inmueble, entonces, paso siguiente, el abogado, como está establecido aquí, debe de ir a dar los avisos respectivos, y los avisos respectivos saben ustedes que se dan en el registro de la propiedad, se inscribe, también se da en la municipalidad para los cambios de dirección, se da a los registros públicos para que vayan cambiando al dueño que le consideren. Pero, ¿de dónde viene esto? Del registro registral inmobiliario suizo. ¿Por qué? Porque es el principio de constitución que debe estar registrado en un sistema. Si no, entonces no tenemos cómo hacer la validación. Ahora, el registro de personas jurídicas en Alemania es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque el registro mercantil alemán es un ejemplo de un sistema que permite registrar a todas las personas jurídicas. ¿Y aquí dónde registramos a las personas jurídicas? En nuestro registro mercantil. Las empresas, las sociedades y los actos relacionados con las constituciones, cambios en los estatus, nombramientos de directores, etcétera, que vamos conociendo y que van a ir conociendo durante los cursos que les lleve. Por eso es que aquí no entro a cada uno específico de cuáles son los procesos. Aquí yo lo que quiero es que comprendan que existen sistemas de registro. ¿Pero por qué? Por la historia. ¿Y cuál es la historia? La que estamos conociendo. Y como estamos hablando de registro de personas jurídicas, las empresas que no estén registradas no pueden operar legalmente en el mercado. En este caso, como estamos dentro de Alemania, no pueden entonces legalmente operar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que proporciona transparencia a las actividades comerciales. Entonces, a nosotros, como personas que estamos afuera, nos permite de alguna manera poder entender cada uno de estos sistemas. Por lo que podemos decir que en conclusión, el sistema germánico y suizo de registro es un modelo eficiente y seguro que caracteriza por su publicidad, transparencia y seguridad jurídica, y estos sistemas permiten una fácil verificación de derechos y propiedades, provienen de los cuales previenen fraudes y disputas y garantizan que los actos jurídicos tengan los efectos legales necesarios al ser registrados adecuadamente.
Este modelo de registro es altamente valorado, especialmente en el contexto de transacciones inmobiliarias, derechos de la propiedad intelectual y comerciales, donde la claridad y la seguridad son cruciales. Pues ya vieron, conocemos un poco de historia de Alemania y de Suiza y de sus registros y de por qué nosotros tomamos parte de estos registros. Es importante entonces que nosotros entendamos cada uno de estos. Si toman en consideración, vamos a ir analizando los registros para que nos vayan aclarando las dudas. Cuando hablamos de los sistemas, también tenemos que hablar del sistema registral francés. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita. Porque este es un sistema legal altamente estructurado que se utiliza principalmente para registrar actos jurídicos relacionados con propiedad inmobiliaria y derechos sobre bienes. Este sistema se caracteriza por su enfoque en la seguridad jurídica y la publicidad de los actos jurídicos y la protección de derechos sobre bienes. El sistema registral francés tiene como objetivo proporcionar certeza en las transacciones legales, especialmente en lo que se refiere a la propiedad de bienes inmuebles. A continuación, vamos a hablar sobre una descripción detallada del sistema registral francés. Recuerden que esto que estoy hablando, yo les voy a trasladar, aparte de las diapositivas, resúmenes para que ustedes los vayan teniendo y los vayan estudiando, ¿ok? Porque yo entiendo que de alguna manera a veces es difícil ir apuntando, poniendo atención. Entonces, me gustaría que me pongan atención. Yo les voy a trasladar la información de las clases. Se las voy a subir a Classroom para que no tengan ningún problema al momento de que tengan en su examen preguntas claras sobre estos temas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre las características principales del sistema registral francés. Y dentro de los cuales vamos a hablar que el registro de la propiedad inmobiliaria, que en Francia se llama cadastre, está estrechamente vinculado a registrar la propiedad, que es el registro de hipotecas, y al catastro, que por eso se llama cadastre, ¿sí? Que es un registro público que contiene la información detallada sobre la titularidad, ubicación y características de los bienes inmuebles. El catastro en Francia, entonces, recuérdense que cuando hablamos de catastro, no es un registro de la propiedad en sí, pero sirve como una base de datos que mapea la propiedad de los terrenos e inmuebles en todo el país. Es utilizado principalmente para fines fiscales y administrativos. Entonces, ¿por qué el catastro en Francia? Nosotros tenemos un sistema catastral, lo saben, ¿verdad? Ahí en el programa, o mejor dicho, en el trabajo que están haciendo, entonces es cuando nos vamos entendiendo que hay un catastro que nos permite, y si se dan cuenta siempre nos dicen, miren, van a catastro. Bueno, ¿por qué? Porque viene de ahí y es utilizado principalmente para fines. Y estos fines que son fiscales y administrativos y no necesariamente implica la transferencia de derechos de propiedad. ¿Sí? Para que lo vayamos teniendo en consideración de acuerdo a
todas las situaciones. El link de asistencia lo están mandando al chat, por favor, para que lo puedan tener ahí. Igual lo colocamos aquí, pero para que no tengan ningún problema, también se envía dentro del grupo que se tiene. ¿De acuerdo? Seguimos entonces que el registro de la propiedad en Francia tiene un carácter declarativo y constitutivo, lo que significa que la propiedad de los bienes inmuebles solo se consolida plenamente una vez que está registrada. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas donde el registro es constitutivo de derecho, es decir, que otorga la propiedad, en Francia la transferencia de la propiedad de bienes inmuebles se considera efectivo entre las partes en el momento de la firma del contrato. Eso es para que entonces ustedes vayan viendo, por si quieren ir algún momento a Francia, que la propiedad cambia en distintos países. Entonces, cuando hablamos de la propiedad, como estamos hablando que es con la firma del contrato, el registro tiene la finalidad de dar publicidad a los derechos sobre el bien y otorgar seguridad jurídica a las transacciones. El registro de la propiedad en Francia está gestionado por los oficiales públicos de los registros. Y adivinen quiénes son esos oficiales públicos de registro. Son notarios graduados, que ellos son los que llevan el control de las escrituras en Francia. Quienes son los encargados de asegurar que todos los actos que involucran bienes inmuebles sean debidamente registrados. Pero ya con la firma se vuelve efectiva el contrato. La publicidad registral. Recuérdense que estamos viendo las características del sistema francés. La publicidad registral es el cual el sistema francés busca dar publicidad a los actos jurídicos relacionados con la propiedad inmobiliaria y otros derechos sobre bienes. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona puede consultar el registro para verificar la titularidad de un bien o el estado de los derechos sobre una propiedad. La publicidad registral asegura que las personas interesadas en adquirir un bien inmueble o derecho relacionado puedan entonces conocer la situación jurídica del bien, lo que contribuye a la transparencia y a la seguridad jurídica. Ya vieron que dentro de las características se asemejan en ciertas cosas con el que ya vimos, solo que ahora estamos dentro de Francia. Hay un principio de prioridad también, en el cual en el sistema registral francés existe este principio. ¿Y qué es el principio de prioridad o prioridad de registro? Que establece que los derechos sobre un bien se ordenan de acuerdo al momento en que se efectúa registro. Ahora entendemos por qué en el registro general de la propiedad está en orden según se van inscribiendo cada uno de los bienes. Entonces, esto permite que el primer registro del derecho sobre un bien es considerado el válido frente a terceros. Y este principio es fundamental para resolver nuevamente las disputas entre personas que reclaman derechos sobre el mismo bien inmueble. También, dentro de sus características principales, hablamos que este es un sistema centralizado y descentralizado. ¿Por qué? Porque el sistema registral francés es en parte centralizado a través de una base de datos públicos que agrupa la información de todos los registros de la propiedad en el país. Sin embargo, la gestión de los registros inmobiliarios es llevado a cabo por
los notarios que operan de manera descentralizada para poder ver cuando una propiedad inmueble está correctamente inscrito. Si se dan cuenta, dentro de estas características es que empiezan a tomar en consideración para tomar ideas. ¿Pero por qué? Porque al momento de que estamos hablando del sistema centralizado y descentralizado, es porque la descentralización en este sistema significa que los notarios locales tienen la responsabilidad de registrar las transacciones. Me van a decir, nosotros somos licenciados, abogados y notarios. Ahora entendemos el notariado. En esta parte, la abogacía la dejamos de un lado, pero solo para que el notariado entre y podamos tomar los conocimientos para poder inscribir y registrar acciones dentro de los registros. Entonces, como los notarios en el sistema francés son los encargados que cumplan todos los requisitos legales antes de su inscripción. Eso que nos asemeja al sistema guatemalteco, ¿es correcto? ¿Por qué? Porque el sistema llega a un momento donde el notario, ustedes me imagino que ya empezaron a leer a Nery Muñoz, al doctor Nery Muñoz, a todos sus conocimientos que se tienen sobre inscripciones, de los cuales nos van sirviendo como base en el notariado para poder registrar. Y por eso es que él, dentro de sus libros, hacen distinciones. Pero también, como estamos ahorita en historia y conocimientos, tenemos que entender que también las características de este sistema francés es el registro de hipotecas y gravámenes. Porque además de la propiedad, en el registro de la propiedad en Francia, también se utiliza para registrar, escuchen esto, hipotecas, gravámenes, embargos y otros derechos relacionados con bienes inmuebles. Ya vieron, en el guatemalteco funciona igual. ¿Y esto qué proporciona? Certeza sobre las cargas y limitaciones que puedan existir sobre un inmueble y protege a las partes involucradas en la transacción. Las hipotecas y otros derechos de garantía son inscritas en un registro separado y específico, pero que se encuentran dentro del sistema registral. ¿Para qué? Porque aquí es donde se vienen ordenando cada uno de los factores que van teniendo en consideración para cada una de las partes. ¿Por qué? Porque aquí los notarios juegan un papel crucial. No solo son responsables de garantizar que los actos y contratos sean válidos, sino que también se encargan de verificar la legalidad de las transacciones y de asegurar que se registre toda la documentación relevante en el registro. Entonces, ¿cómo actúan los notarios? Como garantes de seguridad jurídica de las transacciones y como intermediarios entre las partes en las firmas de contratos relacionados con bienes inmuebles. Ya vieron la importancia de saber y conocer cómo funcionan otros registros para poder entender mejor los nuestros. La función de registro en Francia, entonces, es que tiene varias funciones esenciales. ¿Y cuáles son estas? Las de publicitar los derechos, porque cualquier persona puede consultar, consolidar los derechos. Aunque la propiedad se transfiere de inmediato entre las partes del contrato de compra-venta, solo después de registro se considera oponible frente a terceros. ¿Por qué es consolidar los derechos? Porque entonces vamos a consolidar la propiedad. También nos ayuda a resolver conflictos.
¿Por qué? Porque el sistema registral ayuda a resolver disputas sobre la propiedad y transacciones inmobiliarias, ya que la prioridad de los derechos registrados asegura que el primero en registrar su derecho prevalece sobre los otros. Y debemos de conocer, como estamos aquí en el sistema francés, que hay un sistema registral de la propiedad inmobiliaria y fiscalidad, se le llama, que es el sistema de catastro, tal cual me ponían ahí, que es el DICABI. En Francia está estrechamente vinculado con el sistema de la propiedad, pero su principal función es fiscal. A través del catastro, el gobierno recopila datos sobre la propiedad y el uso del suelo para establecer impuestos sobre la propiedad, lo que lo convierte en una herramienta importantísima para la recaudación fiscal. ¿Ya vieron? Funciona como funciona aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque es el pago de IUS y el pago de todo lo que se tiene que pagar de acuerdo a los registros en ASAT, de acuerdo al registro de vehículos, las calcomanías, todo eso son sistemas registrales que llevan un ordenamiento lógico y cronológico que nos permiten saber cuáles han sido creados desde que inició ese bien, para saber cuál ha sido la historia y poder entender por qué o quién lo tiene en la actualidad. Ya vieron que ahí se inscriben las compraventas, las que existan, si hay 10 compraventas, y uno va entendiendo la historia, lo tuvo A, lo tuvo B, lo tuvo C, pero es porque en definitiva es un sistema que lleva un control estandarizado que permite a el ciudadano, a los abogados, a los notarios, a cualquier persona, a poder entender cuál es la inscripción de estos registros. Por lo que podemos decir que, en conclusión, el sistema registral francés es un sistema estrictamente, valga redundancia, estructurado que permite la seguridad jurídica, la transparencia en las transacciones inmobiliarias y la gestión de derechos sobre bienes. Los principios fundamentales de este sistema incluyen la publicidad, que ya lo vimos, registral, y la prioridad de los derechos registrados, y la intervención de los notarios como garantes de la legalidad de las transacciones. Además, el sistema tiene una estrecha relación con el catastro, que facilita la administración fiscal y la valoración de propiedades para fines impositivos. ¿Ya vieron cómo funciona el sistema regional francés entonces? De acuerdo, entonces vamos a seguir con el sistema registral australiano, que este sistema registral australiano, conocido como el sistema Torrens, es un sistema, como lo pueden ver en la diapositiva, de registro de la propiedad inmobiliaria que se originó en Australia en el siglo XIX, desarrollado por Robert Torrens, un político y reformador australiano. El sistema Torrens ha sido adoptado por varios países y ha revolucionado la manera en que se gestionan y registran las propiedades inmobiliarias, proporcionando una forma más eficiente, segura y transparente de gestionar los derechos de la propiedad. ¿Cuáles son las principales características? Que el sistema Torrens establece que el registro de la propiedad otorga el derecho de titularidad. La inscripción de la propiedad en el registro es lo que le da la titularidad, la prueba indiscutible de su derecho de propiedad, lo que elimina la necesidad de probar la titularidad mediante la cadena de títulos anteriores, como en otros sistemas tradicionalmente de registro de propiedad. Es un sistema de registro constitutivo, lo que significa que el derecho de propiedad sobre un bien inmueble existe legalmente solo cuando se ha inscrito en el registro. La inscripción en el registro de la propiedad es lo que valida y protege el derecho al titular frente a terceros. Está la simplicidad y seguridad. En el sistema Torrens,
el proceso es mucho más directo y seguro en comparación con otros sistemas, ya que el sistema oficial se considera prueba definitiva de la titularidad de un bien. Quiere decir que no es necesario buscar documentos o pruebas de las transacciones pasadas para verificar la titularidad, lo cual reduce el riesgo de fraudes. Sobre la propiedad, ya hace el proceso de compra-venta mucho más eficiente. A través del sistema, la propiedad registrada queda vinculada directamente con el registro oficial, lo que significa que cualquier transacción que implique esta propiedad debe ser inscrita. También, dentro de sus características, tenemos la indivisibilidad de los derechos. Esto entonces es que una vez que una propiedad es registrada bajo el sistema Torrens, el derecho de la propiedad está protegido de manera indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede existir derechos sobre la propiedad fuera de los que están formalmente registrados en el sistema. Esto proporciona una gran certeza jurídica para los propietarios. Es de fácil acceso y claridad. El sistema permite el acceso a la información registrada, lo que otorga transparencia y facilita las consultas para conocer la titularidad, entonces, de una propiedad. Cualquier persona puede consultar el registro para verificar. Los datos registrales son claros y accesibles. Está aquí bien una cosa distinta, un fondo de garantía, porque este es un aspecto de los más innovadores de este sistema de Torrens, que es la creación de un fondo de garantía que protege a los propietarios y a otras partes interesadas en un caso de error en el registro. Si una persona pierde un derecho de propiedad debido a un error en el registro, puede reclamar una compensación económica a través de este fondo. Eso aquí no creo que lo vayamos a ver, pero ya vieron que sí existe una forma de poder garantizar de que la seguridad jurídica es y está dentro del sistema. Entonces, también tenemos que este registro es público y transparente, porque el registro de la propiedad bajo el sistema Torrens se mantiene en una base de datos pública, lo que significa que cualquier persona interesada puede consultar. También la transparencia facilita la resolución de disputas. La estabilidad y certeza en las transacciones. El sistema Torrens proporciona certeza de las transacciones inmobiliarias, ya que una vez que una propiedad está registrada, no es necesario hacer una búsqueda extensa de títulos anteriores para determinar la propiedad legal. Esto simplifica y significa que la compraventa de bienes inmuebles es y está a través de una financiación de hipotecas. Ya vieron cómo nos va funcionando cada uno de los sistemas, de los cuales vamos a ir aprendiendo poco a poco y cada vez más. El día de hoy, para no entorpecer el orden, vamos a terminar aquí. Nos vamos a quedar en el funcionamiento del sistema Torrens, ¿ok? Por favor, si alguien en algún momento tiene alguna duda o comentario, siempre lo puede hacer. Tengamos también claro que esto vamos a tener para el día viernes un examen. ¿Qué va a entrar? Esto que estamos viendo, ¿ok? ¿Va a entrar algo distinto a lo que veamos? No, ya les dije, por favor. Les recuerdo, el trabajo que deben de presentar, ya están ahí todas las instrucciones, pero se los digo nuevamente. La última fecha para entregarlo es el mismo viernes, 13 de diciembre, a las 11:59 de la noche. Por cualquier situación que necesiten y lo sepan. Por eso lo dejamos desde el día viernes para que nadie tenga complicaciones de entregar el trabajo.
debe estar en PDF. Ya les expliqué, puede ser manual, computadora, máquina de escribir, como lo deseen. Lo importante es que lo suban a la plataforma. ¿Tiene alguien alguna duda antes de terminar la clase? Licenciado, Gracias. buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Disculpe una pequeña duda ahí, Lick, Sí, por con favor. respecto a la parte histórica. Sí, Veo ahí que mencionamos o que mencionó lo que es el derecho, lo del registro francés, suizo, sí. pero no sé si Roma, siendo una potencia de la antigüedad y que es notable su influencia en el derecho, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna institución ahí romana como un antecedente histórico de lo que es el registro, Lick, algo por ahí. Gracias. Gracias. Muy buena pregunta. Y fíjense que, no lamentablemente, no que el sistema romano, ustedes mejor que nadie que están estudiando y los que ya estudiamos, sabemos que, digamos, de Roma vienen muchas leyes que de hoy por hoy son las que nos rigen aún. Pero en registro no. En registro el sistema romano no tuvo este auge. Claro, como es Europa, el sistema romano optó a estos registros que son los que estamos presentando en clase el día de hoy. Me preguntan cómo va a ser el examen. El examen lo van a saber el día viernes 13 de diciembre, ¿ok? Yo jamás les voy a intentar afectar, entonces, de verdad, vamos a ver ahí cómo se hace algo híbrido, no tengan pena. Ustedes tienen que ir preparados para todo, ya sea pregunta directa, pregunta múltiple, pregunta con varios esquemas, con varias definiciones. Ahí lo importante es que tengan de conocimiento que los temas del examen se van a hacer de acuerdo a lo que veamos. ¿A qué hora hacerse el examen el día viernes? Es a las 6 de la tarde, tal cual es nuestra clase el día de hoy. Eso no va a cambiar. Sí vamos a tener claridad de cómo es que tenemos la información. Igual lo vamos a estar replicando en las distintas plataformas para que todos estemos claros en cuanto a la información. Licenciado Saúl, no sé si tienes alguna acotación más que tengas que hacer a la clase. Buenas noches, licenciado. De mi parte está todo claro el día de hoy. También les repito que la asistencia será cerrada a las 7 de la noche. La compartimos desde las 6:15. Entonces, si no se puede llenar por esta vía de Zoom, por WhatsApp lo pueden hacer todavía. Tienen 2 minutos para que estén atentos siempre a su asistencia, ¿verdad, licenciado? Excelente, te agradezco mucho, Gustavo. Bueno, por favor, entonces, ahí se anotan. Recuérdense que no pueden tener muchas sin asistencias y hay que ser un poco estrictos con eso, por favor. El edificio asignado y salón, yo se los voy a comunicar el día jueves por la tarde o el mismo viernes. Ahí nos tienen que confirmar, pero no tengan pena. De que les va a llegar la información, les va a llegar la información, ¿ok? Para que no Buenas tengamos ningún noches, inconveniente. licenciado. Sí, ¿qué más? Perdone, no le levanté la manita porque aquí no me dio la opción ahorita, tal vez por mi dispositivo, pero quisiera hacerle una pregunta. En la tarea que usted dejó hay que hacerle índice, introducción, justificación, conclusiones, recomendaciones, comentario personal. Sí, gracias. Sí, miren, si no fui claro en el trabajo, definitivamente, como cualquier trabajo, sí se debe presentar idóneo y esa idoneidad va a que debe tener introducción, conclusiones, índice, alguna recomendación del trabajo, ¿verdad? No solo se trata de poner una información y de alguna manera dejarlo por afuera. Entonces, por favor, es un trabajo formal que deben entregar. Recuérdense que son 20 puntos. No es algo que solo deben de poner. Muchas gracias por la pregunta y gracias, yo aclaro para que todos estemos en la misma línea. Gracias, licenciado. Como colocó también ahí que mínimo era 20, Es correcto. 20 hojas, pues a mí yo realicé 52 y se lo subí hoy por la tarde. Espero y esté Excelente. muy bien.
Yo le agradezco mucho, Heidi, le agradezco un montón. Gracias a usted, muy amable, muy fino, Y a gracias. todos los compañeros, por favor, recuérdense que pueden ir subiendo los trabajos. No vayan a esperar el último día porque siempre pasa algo de que, mire, se bloquea, mire, pasó algo, mire. Entonces, si los empiezan a trabajar y a terminar, empiécenlos a subir. Yo, así también a mí me facilitan ir chequeando también y revisando, porque recuérdense que somos 105 o 106 alumnos, entonces también es un trabajo para mí que va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, si lo empiezan a subir, yo empiezo a trabajar antes. Pero entonces, yo les agradezco a todos por la asistencia el día de hoy. Les deseo muy buen inicio de semana. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con la clase y que estén muy bien todos. Feliz tarde. Gracias, Aldic, igualmente. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, gracias.